Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Es fundamental reconocer la cercanía de Dios para emprender el camino de fe y de fidelidad a su voluntad. No somos fieles a las leyes de Dios en cuanto tales, sino somos fieles a Dios, que a través de sus leyes nos regala el camino para poder seguirlo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Llegado el tiempo favorable, verdadero sacramento, como iglesia peregrina recorremos el camino cuaresmal. Como iglesia peregrina recorremos el camino En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión continua, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, tercera semana del tiempo de Cuaresma. Le pedimos humildemente perdón al Señor. Misericordia, 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 Señor. Misericordia, 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 Señor. Cristo, piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, piedad. Cristo Jesús, ten piedad. Misericordia, 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 Señor. Misericordia, 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 Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Te pedimos, Padre, que aleccionados por la observancia cuaresmal y alimentados con el pan de tu palabra, por la penitencia nos entreguemos a ti de todo corazón y perseveremos unidos en la oración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio.
Moisés habló al pueblo diciendo: Y ahora, Israel, escucha los preceptos y las leyes que yo les enseño para que las pongan en práctica. Así ustedes vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que les da el Señor, el Dios de sus padres. Tengan bien presente que ha sido el Señor mi Dios el que me ordenó enseñarles los preceptos y las leyes que ustedes deberán cumplir en la tierra de la que van a tomar posesión. Obsérvenlos y pónganlos en práctica, porque así serán sabios y prudentes a los ojos de los pueblos, que al oír todas estas leyes dirán: realmente es un pueblo sabio y prudente esta gran nación. ¿Existe acaso una nación tan grande que tenga sus dioses cerca de ella como el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros siempre que lo invocamos? ¿Y qué gran nación tiene preceptos y costumbres tan justas como esta ley que hoy promulgo en presencia de ustedes? Pero presta atención y ten cuidado para no olvidar las cosas que has visto con tus propios ojos, ni dejar que se aparten de tu corazón un solo instante. Enséñalas a tus hijos y a tus nietos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Alaba a tu Dios Sión. Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Envía su mensaje a la tierra, su palabra corre velozmente. Reparte la nieve como lana y esparce la escarcha como ceniza. Glorifica al Señor Jerusalén. Revela su palabra a Jacob, sus preceptos y mandatos a Israel. A ningún otro pueblo trató así, ni le dio a conocer sus mandamientos. Glorifica al Señor Jerusalén. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: no piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedarán ni una i ni una coma de la ley sin cumplirse, antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, queridos hermanos, estamos siempre en esta tercera semana del tiempo de Cuaresma. Yahuatá, Yahuayna Medeca, tú lleva 5 semanitas que el Señor nos llama a la conversión. Pero, oye, Samara, oye, Cuámara, Yaye Pita Sómara, Entero Betea, Oñón de Paz, Peñan de Yaro, Yohai Sayandé. Y este evangelio, ¿verdad? La presencia de Cristo no nos exime absolutamente de un cuidado o de una atención por las leyes divinas. Peñan de Yicua para siempre.
Y por eso Jesús está diciendo aquí, ¿verdad? No piensen que yo vine para abolir la ley o los profetas. No, yo no vine para eso. Yo no vine a cuestionar estas cosas. Yo vine a hacer en realidad una revolución en el corazón del hombre. No una revuelta, peñona y no, oñón die pave, no. Sino que esa verdadera revolución es la revolución del corazón, la revolución de la vida, lo que nos llega en lo más profundo, ¿verdad? Y entonces Jesús cuando dice, yo no vine a abolir esta ley, o yo no vine a hacer otra cosa más que a darle cumplimiento. Es decir, yo estoy muy de acuerdo. El Antiguo Testamento, lo que Dios ha revelado, cómo Dios ha hablado al hombre. Pero yo digo muchas veces a ya le coabe prurito de la novedad. Vaya ya posee, ya posee amor. Y al final va a haber gente ahí, ya va a haber dañamos un, va a haber. Y porque si nosotros no entramos en este camino de la palabra de Dios, de la ley de Dios, de la disciplina del Señor que nos tiene que llevar a purificarnos primero nosotros y a purificar la sociedad, comienza por casa, comienza por nosotros. Y eso es lo que nos está pidiendo, ¿verdad? El Señor. Les aseguro que no quedará ni una coma, ni una i de la ley sin cumplirse lo que el Señor nos está pidiendo, de una o de otra manera. Pero ñandeña hijina coguatacoabe, coalañane tiempo hina, coalañane ya aprovechar porque aquí es nuestro tiempo. Este es el momento en que nosotros tenemos que trabajar sobre nuestra propia vida. Y después dice, desaparecerán el cielo y la tierra, pero mis palabras verdaderamente no desaparecerán, se cumplirá hasta lo máximo. Así es que tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir empeñándonos, porque se tiene que cumplir esta palabra del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Y por último termina diciendo, ¿verdad? El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino. Pero si verdaderamente, imagínense queridos amigos, en cambio, el que cumpla y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Así que entonces, ya yeputa soja muesa, ya va a poja muesa, allá ya poja muesa, peñan de yara o yerure añande. Pero esto va a implicar para nosotros esfuerzo, lectura, empeño, deseo de hacer el bien siempre. Porque la libertad que Dios nos ha ofrecido, queridos amigos, es impresionante. El Señor pone en nuestras manos toda la posibilidad de una elección para una verdadera conversión. Y como decíamos al comienzo, ya estamos en esta tercera semana, así es que tenemos que procurar, esforzarnos, tenemos que dar todo de nosotros mismos. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, danos un corazón puro. Señor, danos un corazón puro. Por el Papa, nuestro obispo y sacerdotes, para que el sacrificio y la oración que realizan por el pueblo de Dios llegue a todos, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Por los que viven oprimidos por el dolor, para que sientan siempre la ternura y la misericordia del Señor, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Por las familias, para que compartan la fe en Dios y actúen esperanzados en la resurrección, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Por los difuntos, para que gocen la misericordia del Padre en la eternidad, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Padre de bondad, escucha todos estos ruegos que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan.
Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Con la ofrenda de estos dones recibe, Señor, las súplicas de tu pueblo y defiende de todo peligro a quienes celebramos tus misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él concedes a tus hijos anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado la solemnidad de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y al amor fraterno, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo, Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz,
Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele siempre la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, protégeme. Dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. El maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Oración final. Dios nuestro, santifica a quienes alimentaste con este pan del cielo y haz que libres de todo pecado podamos alcanzar las promesas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra mamita del cielo, María, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.